Mi nombre es Luis Edgardo Cabrera, médico ginecobstetra, docente universitario. Y antes de iniciar el video de hoy, les quiero hablar de Tech Universidad Tecnológica. Es la mayor universidad digital a nivel mundial, clases 100% online, que permiten, por supuesto, tener una flexibilidad a la hora de poder tomar algún curso. Cuenta con más de 6.000 docentes certificados, ya sean docentes asociados, agregados, titulares, docentes colaboradores, catedráticos, que le dan un realce a cada una de las ofertas de los cursos que ofrece. Por supuesto, ofrece una gran cantidad de estudios como doctorados, carreras, Grand Master, maestrías oficiales, maestrías, másteres presenciales o semipresenciales, especializaciones, diplomados, programas de desarrollo directivo, clases online de idiomas, cursos de idiomas y, por supuesto, con facultades en las áreas de ciencias del deporte, derecho, diseño, educación, enfermería, escuela de idiomas, escuela de negocios, farmacia, fisioterapia, humanidades, informática, inteligencia artificial, medicina, nutrición, periodismo, odontología, veterinaria, psicología, videojuegos. Como pueden ver, una gran variedad de especialidades, de facultades que permiten a un montón de personas poder capacitarse con posiblemente uno de los métodos educativos más innovadores desde el punto de vista online, que permite una enseñanza dinámica, amena, con una alta tasa de empleabilidad a la hora de terminar el curso, de hasta un 99%. Además, es considerada por la revista Forbes como la mejor universidad online del mundo. Esto, por supuesto, producto de este sistema innovador de enseñanza que combina lo que es la enseñanza de estudio del caso con el relearning, que es un método totalmente innovador que asegura que el aprendizaje va a ser adecuado para salir al campo de trabajo con todas las capacidades de ser exitoso en cada una de las áreas. Si se inscriben en esta universidad a través del enlace que le voy a dejar en la descripción y el código TECH35, van a obtener un 35% de descuento en cualquiera de los cursos que vayan a realizar. Por eso, en verdad, miren, les recomiendo esta prestigiosa universidad. Porque muchas veces es contraproducente el indicar algún antihipertensivo, por ejemplo en el caso de nuestro, donde no hay una vigilancia adecuada de la paciente porque no tenemos las condiciones, el utilizar antihipertensivo muchas veces es contraproducente, porque nos mantiene la paciente en una condición de una estabilidad ficticia, que después cuando se desencadenan las cosas ya no podemos hacer nada. Entonces hay que poner en una balanza el uso del antihipertensivo. ¿Ok? Esta es una paciente que debe estar en una unidad de cuidados intermedios por lo menos, monitorizada con una presión venosa central, monitorizada con todos los laboratorios que se deben realizar, porque la expectancia se interrumpe. Es decir, hay criterios para dejar la expectancia. Entonces, si se presenta, por ejemplo, una trombocitopenia menor de 100.000, se presenta signos de insuficiencia renal, DPP, convulsión, todo eso, ya inmediatamente ya dejó la expectancia, hay que resolver. ¿Me entiendes? Entonces, son cosas que hay que ver en el momento que tú tienes a la paciente allí. Pero esa es una paciente que debe estar estrictamente vigilada, porque esa es otra cosa. No tenemos condiciones aquí. No podemos vigilar a la paciente. Aquí no hay cómo vigilar. Aquí la paciente está acostada en sala de parto, acostada, en nombre de Dios. O sea, ahí no hay ninguna vigilancia ¿me entiendes? Entonces eso tampoco puede ser. ¿Cómo doy yo una expectancia y no vigilo a la paciente? Y pasan 72 horas y la paciente, ¿cómo está? Bueno, yo estoy bien, yo me siento bien, yo quiero comer. ¿Viste que está bien? Eso no es así.
Nosotros no podemos evaluar a una paciente con preeclampsia en función a lo que te está diciendo. Están pasando cosas en su interior que en un principio no se manifiestan y después es catastrófico. Y eso no puede ser. Entonces, estricta vigilancia, siempre estricta vigilancia. No, la alfametildopa, ¿tú sabes dónde la pondría yo? De aquí a aquí. La pondría por aquí. La alfametildopa, yo tengo un video, si ustedes lo logran ver, donde yo hablo de eso, ustedes se van a dar cuenta, la adversión que le tengo yo a la alfametildopa. Porque, y eso es algo personal, no le voy a decir que hay estudios al respecto, pero yo me he dado cuenta que un denominador común en las pacientes que se mueren por preeclampsia es que le indicaron alfametildopa por un poco de tiempo. Y después llegaron aquí y dicen, no, pero si yo me estaba tomando mi alfametildopa. O sea, el alfametildopa es un medicamento que sí se puede usar. Usted lo puede usar, pero si usted lo va a usar, usted tiene que monitorizar a la paciente. No es para que usted se lo ponga, mira, tómese eso. La paciente se va y tiene una falsa sensación de que está siendo tratada para el problema que tiene. La paciente jura, la gente jura, y a lo mejor muchos de ustedes también hasta el día de hoy, que la preeclampsia es la tensión alta. La preeclampsia es la tensión alta y si a mí me ponen antihipertensivo, ya me curé. Ya está listo, esa es la cura para lo que tengo. Y se descuida. Se va, no, ya yo estoy tomando todos los días mi pastillita de alfametildopa, yo no tengo problema. Esa es la paciente que después llega aquí en malas condiciones y fallece. Entonces, no, es complicado. Si usted necesita colocar un antihipertensivo, no ustedes, porque ustedes no van a colocar antihipertensivo a ninguna paciente para la casa. Si usted tiene una paciente con la tensión alta, ¿qué va a hacer? Referir. Eso es así. Pero otra persona, un cardiólogo, emplea medicamentos con los agonistas de los canales de calcio, los antagonistas de los canales de calcio, nifedipina, amlodipina, lo emplean y en caso de que necesite un coadyuvante, utilizan el alfametildopa como un medicamento secundario, como para complementar la acción del medicamento principal. La alfametildopa, yo no conozco a ningún antihipertensivo, ningún hipertenso en el mundo, no sé, por lo menos que yo conozca, que tome alfametildopa para regular su tensión. Por lo que el efecto antihipertensivo de la alfametildopa es malo, ¿verdad? Entonces, utilizar un medicamento que, entre comillas, se puede emplear en el embarazo y el solo por eso colocarlo es un error, porque existen medicamentos como la nifedipina, amlodipina, que se puede usar en el embarazo, que tienen mucho mejor efecto antihipertensivo. Y eso en caso que la paciente requiere el antihipertensivo. Porque en preeclampsia, sobre todo cuando es preeclampsia pura, no es la paciente hipertensa, sino que es una preeclampsia, no siempre se debe emplear antihipertensivo. A veces es contraproducente, por eso debemos evaluar a quién colocar y a quién no. ¿Ok? Y eso depende de muchos factores, no solamente de la condición fisiopatológica de la paciente, sino también de la evaluación que uno haga del tipo de paciente. Porque no es lo mismo la paciente que va a ir cada vez que usted la cite, semanalmente, a su control, a un chequeo, se va a chequear la tensión todos los días, lo que se llama el mapa, en la casa, todos los días, y me va a traer un control. Ese tipo de paciente, yo puedo emplear un antihipertensivo que me permita, es una paciente que está, ella misma sabe lo que va a hacer, cómo lo va a hacer, está perfecto. Pero una paciente que usted le va a mandar y no va a ir más nunca, esa no es una paciente para antihipertensivo, esa es una paciente inclusive para que la mande a hospitalizar. Porque esa es la paciente que aumenta la mortalidad. Esa es la paciente que se va tomándose el alfametildopa, yo estoy bien, y hace desarreglos de todo tipo, y yo no tengo nada, y después vienen malas condiciones para acá. Generalmente también requerimos el apoyo de los cardiólogos. El cardiólogo nos permite, sobre todo en pacientes con ya hipertensa, establecer un manejo de antihipertensivo que nos permita controlar la tensión, porque en esos casos sí la tensión es el problema base de la paciente. Entonces es una paciente que tiene más riesgo, por ejemplo, de hacer una enfermedad cerebrovascular, que ya como complicación de la hipertensión, no es tanto como producto de la preeclampsia. Y eso añadiría una serie de complicaciones, porque después una paciente, de hecho en sala de parto hay una que era una paciente hipertensa, hizo un EBC en el primer trimestre del embarazo.
es muy difícil en nuestro medio, en realidad, establecer si esa paciente que te llegó con preeclampsia en malas condiciones no era una hipertensa crónica. Porque aquí la cultura de salud es, voy cuando me estoy muriendo. O sea, no hay una cultura de visitar al médico en salud para ver si, para cómo yo estoy, cómo está mi tensión. Entonces, la mayoría de las pacientes no saben su vida. No, yo, tensión, jamás. Señora, ¿cuándo se tomó la tensión? Nunca. Nunca me la tomé. ¿Para qué me lo voy a tomar si yo estoy bien? ¿Ven? Entonces, no hay una cultura, no sabemos, no hay un antecedente, ese tipo, por ejemplo, en otros países donde hay historias médicas con médicos de cabecera donde conocen la historia clínica de toda la familia. No, aquí no hay cultura de eso. Entonces la paciente llega con 18 años, 15 años, aquí estoy yo si no me han visto, no sabemos nada de ella, o pacientes de más edad, no sabemos nada de ellas, y resulta que muchas de ellas tienen patologías de base de todo tipo y no lo sabemos. Y las catalogamos como preeclampsia. Y resulta que muchas son, por ejemplo, púrpuras. La púrpura trombocitopénica es una enfermedad que está, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Que como no sabemos nada de ella, y la paciente hizo trombocitopenia, se le subió la tensión, la LDH elevada, eso es preeclampsia. Pero resulta que la evolución es tórpida. Entonces, se extrae el feto, la placenta, y la paciente sigue peor. Entonces, ese tipo de evoluciones atípicas, en vez de decir que es una preeclampsia típica, hay que buscar, indagar, porque posiblemente pueda ser otra patología que tenga la paciente. Púrpura, síndrome hemolítico urémico atípico, hígado graso, lupus, todo eso pueden producir signos y síntomas parecidos a la preeclampsia. De todas maneras, bueno, mi canal está allí, hay mucha información sobre hemorragia posparto también. Yo les recomiendo que armen su caja roja, todas esas cosas que son básicas, es así como que tengo que estar preparado para un infarto, tengo que estar preparado para tal cosa, tengo que estar preparado para un parto, y si estoy para un parto, para una hemorragia posparto y para la preeclampsia. Entonces usted, todo lo que necesite de alguna manera, si lo puede solicitar, lo hace. Una de las cosas es, por ejemplo, el traje antichoque, debe tenerlo. Traje antichoque no neumático debe tenerlo porque eso salva vida. ¿Ok? Tener la nifedipina, tener el misoprostol, tener oxitocina, son cosas que deben tener. Porque si usted va a atender un parto, debe tener eso. Si no lo tiene, no puede atender un parto. ¿Ok? Bueno, estamos listos.